Hay un momento en la vida en el que el cuerpo deja de comportarse como algo predecible. Un día responde con firmeza, estabilidad y una sensación interna de control, y al siguiente parece más lento, más frágil, como si la fuerza estuviera ahí, pero escondida. No ocurre de golpe ni con un evento claro. Simplemente empiezas a notarlo en pequeños detalles. Al levantarte de la silla, al cargar algo ligero, al caminar más de lo habitual. Y lo más desconcertante es que no siempre coincide con cansancio, dolor o enfermedad. La sensación aparece incluso en días tranquilos, y eso genera una pregunta silenciosa que muchas personas evitan formular. ¿Qué está cambiando realmente dentro del cuerpo? Con el paso de los años, especialmente después de cierta edad, el cuerpo no pierde fuerza de manera lineal, sino que aprende a administrarla de otra forma. Ya no responde solo a la intención, sino a evaluaciones internas mucho más complejas. El cerebro se vuelve más cuidadoso con el gasto energético, más selectivo con lo que autoriza y lo que restringe. Por eso la experiencia no es, ya no puedo, sino, hoy no me siento igual que ayer. Esa diferencia es clave, porque no habla de una pérdida absoluta, sino de una regulación interna que ocurre sin que seas consciente de ella. Este vídeo no trata sobre debilidad como sinónimo de deterioro, ni sobre fuerza como algo que simplemente se va con el tiempo. Trata sobre por qué el cuerpo alterna entre días de firmeza y días de fragilidad, qué sistemas están decidiendo eso en segundo plano, y por qué esa sensación cambia incluso cuando tu rutina parece la misma. Entenderlo no solo aclara lo que sientes, sino que transforma la forma en que interpretas esos días en los que el cuerpo parece no acompañar. Porque muchas veces, lo que percibimos como una falla, es en realidad una señal de adaptación inteligente. Hay un factor poco visible que influye mucho en cómo se siente la fuerza: la eficiencia con la que el cerebro convierte energía química en acción física. No toda la energía disponible se transforma automáticamente en movimiento útil. Algunos días, esa conversión es limpia y directa. Otros días, es más cara, más lenta, menos rentable. Cuando el cerebro detecta que el costo de convertir energía en acción es alto, reduce la intensidad de salida. El cuerpo no se siente enfermo ni agotado, pero sí menos potente, como si cada movimiento pidiera más de lo que ofrece. La debilidad aparece entonces como una sensación de baja rentabilidad corporal, no como falta de energía en sí. También influye cómo el cuerpo regula el tono basal, es decir, el nivel mínimo de activación muscular que se mantiene incluso en reposo. En días en los que el tono basal es más alto, el cuerpo se siente firme, estable, presente, incluso sin moverse mucho. En otros días, ese tono baja ligeramente para ahorrar recursos, y la sensación subjetiva es de blandura o flojera corporal. No es que los músculos estén apagados, sino que el sistema reduce la tensión de base para evitar un gasto continuo. Esa pequeña diferencia, casi imperceptible desde fuera, cambia por completo cómo se experimenta la fuerza desde dentro. Otro aspecto clave es la comunicación entre cerebro y músculos. No siempre falla, pero sí puede volverse menos precisa. Cuando la señal baja en claridad, no en intensidad, sino en sincronización, el cuerpo se siente torpe, menos coordinado, menos eficaz. La persona lo interpreta como debilidad, cuando en realidad es una pérdida temporal de fineza en el control, no de capacidad real. El sistema prioriza estabilidad sobre precisión, y la experiencia subjetiva es un cuerpo que responde, pero sin la misma calidad de otros días. Hay momentos en los que el organismo entra en un modo de economía silenciosa. No hay síntomas claros, no hay malestar evidente, pero el cuerpo reduce todo lo que no es estrictamente necesario. La fuerza, al no ser vital para la supervivencia inmediata, queda parcialmente restringida. Desde afuera parece un día bajo, desde adentro es un día de administración cuidadosa. La sensación de debilidad no avisa, no duele y no se explica fácil, pero cumple una función: prolongar la estabilidad del sistema completo sin que tengas que ser consciente de ello. A medida que pasan los años, el cuerpo no pierde fuerza de forma lineal, pierde previsibilidad. Antes, el cerebro podía anticipar con bastante precisión cómo iba a responder el cuerpo ante un esfuerzo, sabía cuánta energía había, cuánta se podía gastar y cuánta quedaría disponible después. Con el tiempo, y esto se vuelve más evidente después de los 60, esa predicción se vuelve más conservadora. No porque el cuerpo sea incapaz, sino porque el cerebro ha aprendido, por experiencia acumulada, que los costos de un error son mayores. Esa cautela se traduce en diversas sensaciones. En otros,
esa sincronización es menor, y aunque la energía esté disponible, no se libera con la misma eficiencia. Por eso a veces no te sientes débil en términos absolutos, sino descoordinado o sin potencia. ¿Por qué la debilidad aparece sin aviso? Muchas personas dicen, ayer estaba bien y hoy me siento débil sin razón. La razón existe, pero suele estar retrasada en el tiempo. El cuerpo procesa el desgaste con efecto acumulativo, no inmediato. Cuando el sistema nervioso detecta que ciertos límites se han cruzado, aunque haya sido días atrás, ajusta el acceso a la fuerza hoy. Es una respuesta tardía, no un fallo repentino. La debilidad aparece cuando el cuerpo hace balance, no cuando ocurre el esfuerzo. La diferencia entre energía real y energía percibida. Otro punto clave es que tener energía y sentirse con energía no son lo mismo. Puedes tener reservas suficientes, pero si el cerebro interpreta que no es seguro gastarlas, la percepción será de debilidad. Esa diferencia explica por qué en algunos días, después de empezar a moverte, la fuerza aparece, mientras que en otros nunca llega. No cambió el músculo, cambió la evaluación cerebral del riesgo energético. Cuando la debilidad es una señal de reajuste interno. En ciertos momentos, el cuerpo entra en fases de reorganización, ajuste hormonal, reparación tisular, recalibración del sistema nervioso. Durante esas fases, la prioridad no es el rendimiento, sino la estabilidad. La fuerza se mantiene en reserva. Desde afuera parece un mal día, desde adentro es un día de reajuste. La debilidad no señala deterioro, sino transición. ¿Por qué forzarte no siempre cambia la sensación? Esto explica por qué intentar, empujar, al cuerpo en días de debilidad no siempre mejora la sensación de fuerza. No es un problema de voluntad ni de actitud, sino de permiso biológico. Si el sistema no ha terminado de evaluar o recuperar, la sensación no cambia, aunque el músculo sea capaz. La experiencia subjetiva sigue siendo la misma hasta que el sistema nervioso decide liberar ese acceso. El cerebro no percibe el esfuerzo de forma fija, lo recalibra constantemente. Un mismo movimiento puede ser clasificado como fácil un día y como costoso otro. Esa recalibración depende de cómo el sistema nervioso evalúa el estado general del organismo. Cuando el umbral de esfuerzo baja, cualquier acción se siente más pesada, no porque lo sea objetivamente, sino porque el cerebro aumenta la señal de costo asociada al movimiento. La sensación de debilidad aparece entonces como una consecuencia perceptiva. El cuerpo se siente menos capaz porque el cerebro está siendo más conservador al estimar cuánto conviene gastar. La memoria corporal de días anteriores. El cuerpo tiene memoria, pero no como recuerdo consciente, sino como estado acumulado. Cada día deja una huella fisiológica. Pequeñas tensiones, microfatigas, ajustes hormonales, cambios en la excitabilidad nerviosa. El cerebro integra esa información y la arrastra hacia el día siguiente. Por eso hay jornadas en las que te levantas sintiéndote fuerte sin razón clara, y otras en las que te sientes débil, desde temprano. No es lo que hiciste hoy, es lo que el cuerpo viene cargando. La debilidad, en muchos casos, es la manifestación tardía de procesos previos que recién ahora se hacen sentir. La fuerza también depende de cuánta atención interna requiere el cuerpo. Cuando todo funciona de forma eficiente, el cuerpo casi no necesita atención. Pero hay días en los que el organismo requiere más supervisión interna. Ajustar la respiración, estabilizar la postura, regular la temperatura, mantener el equilibrio químico. Esa atención consume recursos neuronales reales. El resultado no es dolor ni enfermedad, sino una sensación de menor disponibilidad física. El cuerpo se siente débil porque una parte de la energía está siendo desviada a mantener el sistema estable, no a producir fuerza visible. ¿Por qué la debilidad se siente más al empezar a moverte? Un detalle interesante es que la sensación de debilidad suele notarse más antes o justo al iniciar el movimiento. Esto ocurre porque el cerebro todavía no ha recibido retroalimentación suficiente de que el cuerpo puede responder bien. En días de alta disponibilidad, esa confirmación es casi instantánea. En días de regulación conservadora, el sistema necesita más pruebas. Mientras no las tiene, mantiene la activación baja. La debilidad no es falta de capacidad, sino espera. El cuerpo está midiendo si conviene comprometer más recursos. El papel del entorno y la previsión inconsciente. El cerebro no evalúa la fuerza en el vacío, la evalúa en función del entorno. Cambios sutiles. Ruido, exigencias sociales, presión mental, incertidumbre. Modifican cómo el sistema anticipa el día.
Si el cerebro proyecta que el entorno será demandante, puede optar por regular la energía desde temprano, reduciendo la sensación de fuerza disponible. Esa regulación no es consciente ni emocional, es un cálculo biológico que busca evitar el agotamiento prematuro. Cuando el cuerpo prioriza estabilidad sobre potencia, hay días en los que el organismo privilegia la estabilidad interna por encima del rendimiento. En esos momentos, los sistemas que mantienen el equilibrio, postural, metabólico, nervioso, toman protagonismo. La potencia muscular queda en segundo plano. La experiencia subjetiva es clara. Menos empuje, menos firmeza, menos energía explosiva. Pero internamente, el cuerpo está funcionando con precisión, sosteniendo condiciones óptimas para no perder el control del sistema completo. La ilusión de que la fuerza se fue. La sensación de debilidad suele interpretarse como una pérdida. Algo me falta hoy. Pero desde el punto de vista biológico, rara vez se trata de una pérdida real. La fuerza no desaparece. Se mantiene inaccesible temporalmente. El cuerpo actúa como si bajara una compuerta. La capacidad sigue ahí, intacta, pero no está disponible para uso inmediato. Esa ilusión de pérdida es lo que genera frustración, cuando en realidad el sistema está operando bajo una lógica de protección y regulación. Y aquí llegamos a la capa más profunda, la que reordena todo lo anterior. La fuerza no es solo capacidad muscular, es una señal de seguridad interna. Cuando el cerebro percibe que el organismo está en equilibrio, energético, emocional y fisiológico, permite que la fuerza emerja con naturalidad. Cuando esa seguridad baja, incluso levemente, el sistema reduce la intensidad de respuesta. La debilidad, entonces, no es un defecto, sino un lenguaje corporal que indica cautela. Lo más importante es esto. No te vuelves más fuerte o más débil de un día a otro porque tu cuerpo falle, sino porque tu sistema nervioso regula cuánta fuerza te deja sentir y usar. La capacidad sigue ahí, intacta, esperando el contexto adecuado. Entender esto cambia por completo la forma en que interpretamos esos días malos. No son días en los que perdiste algo, sino días en los que tu cuerpo decidió protegerte. Y cuando se entiende esa lógica, la sensación de debilidad deja de verse como un enemigo y empieza a verse como lo que realmente es: una adaptación inteligente de un sistema que siempre está intentando cuidarte. Si mientras escuchabas esto sentiste que algo encajaba contigo, es porque tu cuerpo y tu experiencia también forman parte de esta historia. Si te interesa seguir entendiendo por qué el cuerpo reacciona como lo hace, desde la ciencia y sin explicaciones vacías, suscríbete al canal y acompáñame en los próximos vídeos. Un like ayuda más de lo que parece a que este contenido llegue a otras personas que también se hacen estas preguntas en silencio. Y recuerda algo importante. Comprender lo que sientes no siempre cambia el cuerpo de inmediato, pero cambia la forma en que lo habitas, y eso ya es un primer paso.